Hola amigos, soy Óscar Osorio Casal y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante con el Dr. Cindy. ¿Para qué sirve el diagnóstico en una finca? Preparémonos para el futuro. El agro ahora. Con Óscar Osorio Casal. Amigos, tal cual lo mencioné, normalmente los diagnósticos que se hacen en una finca son para hacer evaluaciones de la finca. Pero, ¿para qué sirve un diagnóstico en una finca? Y es lo que vamos a hablar con el Dr. Cindy sobre las necesidades que tenemos en una finca, cómo levantar un diagnóstico, cómo identificar un problema, cuál es la herramienta que tenemos que utilizar para ese diagnóstico y qué tiempo demora un diagnóstico y con cuánta data necesitamos para poder establecer un verdadero diagnóstico en la finca. Al final, amigos, ¿para qué es un diagnóstico? Para saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Entonces, es importante los diagnósticos de la finca y vamos a conversar un poquito sobre eso. Doctor, nuevamente bienvenido al programa. Hoy es un tema interesante. Lo hemos hablado en varias ocasiones y hemos tocado temas tan importantes como factores nutricionales, factores reproductivos, factores de manejo, factores de producción, factores de costos. Pero todo este tipo de cosas tiene que estar plasmado en algo, en un papel. Hay quienes lo tienen en computadora, bienvenido, pero normalmente se tienen la data en un papel. Y es lo que ustedes, los profesionales, nosotros los profesionales y cualquier profesional de campo, tanto en ganadería como en agricultura, necesita para poder hacer una evaluación o un diagnóstico de la finca. ¿Y por qué lo digo, doctor? Porque, hombre, hoy por hoy tenemos que hacer uso de la banca, uso del dinero, el dinero que se consigue en la banca para los proyectos de finca. Primero, que no es fácil. Segundo, tenemos que garantizar el bien, el préstamo. Sí. Pero para poder garantizar el préstamo y saber, oye, yo voy a pedir prestado para comprar genética, ¿pero por qué? ¿Qué diagnóstico me hiciste en la finca que haga que yo piense que es la genética la que hay que cambiar? ¿Por qué el diagnóstico no me arrojó que es el empleado que hay que cambiar o el gerente que hay que cambiar? Entonces, para eso sirven los diagnósticos y veamos, doctor, cómo inicia un diagnóstico en una finca para que usted pueda tener los elementos y tomar las decisiones. Bueno, como un médico también tiene que haber un diagnóstico para haber la terapia, ¿correcto? De la misma manera, solamente que con bases diferentes, usted tiene que saber con qué usted cuenta dentro de la propiedad, cómo está y, como usted bien dijo, a dónde se quiere llegar y qué estrategia tenemos que aplicar. Bueno, cualquier sistema productivo, él está plasmado en el suelo. Entonces, partiendo del principio un análisis de suelo sería el primer punto de partida, porque inicialmente nos va a dar la capacidad de saber cuál es el potencial relativo o absoluto del suelo y cómo se encuadra dentro de aquello que nosotros queremos hacer. Bueno, ahí hago un alto, doctor. Iniciamos con el suelo. Iniciamos con un análisis del suelo para ver el valor de los nutrientes de ese suelo. Porque al final, si es ganadería, necesitamos manejar el pasto como un cultivo. Sí. Pero también, si es por el animal o por los animales, necesitamos saber qué nutriente le está aportando ese pasto. Y si el pasto necesita nutrientes, entonces sabemos cómo hacer un presupuesto para poder determinar el fertilizante a utilizar. Y eso al final del camino es un gasto. Correcto. Que hacemos, ¿no? Entonces comenzamos por el suelo y veamos cuántos productores tienen el tema del análisis del suelo y la variabilidad de los nutrientes. Sí, porque a partir del momento en que tenemos el suelo, nosotros tenemos la opción de escoger el pasto que nos sirve a esas condiciones
o si queremos mudar el tipo de pasto que tenemos que hacer en el suelo para que él nos arroje el potencial de nutrientes que nosotros sabemos que vamos a necesitar. Es ahí donde surge la palabra suplementación. Teóricamente, el pasto no estará produciendo un N de proteína, un N de energía, un N de minerales, que cuando confrontado con lo que el animal exige, sabemos cuánto tenemos que aportar a través de un suplemento. Es correcto. Sea para minerales que normalmente son deficitarios y tenemos que aportarlos por forma complementar, sea por el pasto, porque son los que van a determinar el nivel de producción. Carne, leche o lo que se quiera pensar. Si son limitantes o son elevados y confrontarlos con lo que queremos. Entonces la estrategia será o no necesitamos suplementar o en la gran mayoría de las veces tenemos que suplementar. Pero, por ejemplo, ese análisis del suelo, lo que pasa es que yo, por ejemplo, he hecho evaluaciones en mi vida de fincas y para hacer un diagnóstico yo debo saber qué hay, cómo está la finca, de lo que tiene, y es parte de ese diagnóstico. En ese diagnóstico yo me doy cuenta si están pesando leche, en el caso de los lecheros, para saber cuál es el nivel productivo de cada vaca. Si están midiendo los partos, si están midiendo las mortalidades, si están midiendo la carga animal. Y eso tiene que ver con las hectáreas que están cercadas y el nivel de mangas o del tamaño de la manga para poder determinar la unidad ganadera. Tenemos que tener un análisis de la sanidad del hato. Si están los animales cubiertos con brucelosis o mejor dicho, están libres de brucelosis, libres de leucosis, si hay programas sanitarios en cuanto a endoparásitos y ectoparásitos. Estamos hablando de incluso el manejo apropiado que se da a los diferentes tipos de ganaderías en temas de no solo rotación de pastos, sino el uso de químicos, el uso de herbicidas, si se está controlando las malezas, si se está haciendo bancos de leguminosa. Todo eso encierra el diagnóstico. Pero usted comentaba pues que comenzaría por el pasto. ¿Cuál es el segundo diagnóstico que trataría de hacer? Porque estamos hablando de comenzar de cero, en una finca donde no hay absolutamente nada y no nos dice nada más que, oye, yo tengo 50 vacas de ordeño y produzco tanto y le vendo tanto a la empresa que me compra. Correcto. Pero, ¿cuál es su nivel productivo? Sí. ¿Cuánto está produciendo por hectárea o por vaca? ¿Cuántos terneros tiene al año? Entonces, ahí vamos a trabajar con índices económicos, índices zootécnicos y índices de rentabilidad. Entonces, a partir del momento que su propiedad me la es colocada como, o para efecto diagnóstico, número de animales, nivel de producción de los animales, datos zootécnicos sería el intervalo entre partos de data al primer parto, nivel de producción por unidad de área, producción de dólar invertido. Es correcto. Correcto. Que son los detalles que nos van a nortear para tomar la decisión. Las partes sanitarias es un aspecto muy importante, porque cuando nosotros no hacemos eso, podemos tener todos esos detalles muy claros y pecamos en que principalmente la reproducción, que es el motor del sistema, no va a funcionar porque tendremos muerte embrionaria y abortos que nos van a comprometer nuestros índices. Aunque usemos todo el resto bien hecho, podemos estar cometiendo ese error. Tenemos aquí en el país algunas enfermedades que son, diríamos, endémicas, o sea, están dentro del rebaño, como la leucosis, IBR, BBD, brucelosis, leptospirosis, que todas trabajan contra la esfera reproductiva, contra la producción de consecuencia. Claro. Entonces es importante
la nutrición, la sanidad y la parte gerencial. ¿Correcto? ¿Sabías que el yacimiento de cobre Panamá es un pórfido de cobre? Esto significa que el cobre está acompañado de otros minerales, que en nuestro caso, oro, plata y molibdeno en menores cantidades. Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Con Batran XT, súper poderoso. No hay reto al que no se le mida. Excelente quemado y control de raíz, evitando rebrotes. Rapidez en el control de malezas, lo que le permite un pronto establecimiento de pastos y recuperación de la inversión. Formulación única y versátil, con el mayor espectro de control. A partir del momento que tengamos eso, lo confrontamos con el objetivo del productor y trazamos las metas a hacer enseguida y las estrategias que podemos A, B o C alcanzar eso y a qué costo. Claro. Trabajamos entonces ahora con el punto de equilibrio. ¿Cuáles son los niveles de producción que a ese costo nos van a decir kilos de carne o litros de leche que nos pagarían los costos y a partir del cual nosotros vamos a comenzar a tener lucratividad, rentabilidad? Recordando que el denominador es el factor que determina ese punto de equilibrio y aquí es costo variable. Ok. Entonces el punto de equilibrio sería exactamente donde nosotros tenemos los costos fijos sobre los costos variables y nos va a dar la margen bruta de ganancia que cuando le sacamos el valor que nos cuesta producir, tenemos entre paréntesis lo que sería rentabilidad. Claro. Y cuando hablamos de niveles de producción o escala de producción, no nos podemos olvidar de que toda unidad producida a más genera un gasto a más, que el denominador aumenta y nos aumenta el punto de equilibrio. Más litros de leche, Claro. más kilos de carne, para que nos mantenga esa rentabilidad. Otra forma sería margen de contribución. Otra fórmula donde trabajamos con los costos de cada producto y establecemos el tipo de unidad que debe producirse para que nos dé la rentabilidad que nosotros establecemos de antemano. Ya es diferente. Claro. Son dos formas Sí. que conocemos. Sí, justamente hace poco habíamos hecho una conferencia sobre cómo establecer los costos de producción de un litro de leche y realmente establecimos, porque me tocó a mí hacerlo, establecimos cuáles eran los costos variables, cuál era la fórmula y enseñamos un poquito la dinámica, pero más que enseñar la dinámica, doctor, hay algo que queda claro en lo que estamos haciendo de cómo hacer un diagnóstico y es que para eso necesitamos que el productor inicie el proceso de registro de todo lo que sucede en la finca. Y yo en la charla dije, hay inventarios que se deben llevar y que nos ayudan a establecer los consumos reales de cada cosa. Porque tú tienes en el inventario, en una nube, cuánto compraste de veterinaria. Pero no es el tema de lo que estamos hablando, pero nos sirve para la evaluación. Porque a veces queremos comprar y decimos, gastamos $200 en veterinaria este mes. Sí, señores, pero usted compró X cantidad de productos y usted lo tiene que llevar al inventario y decir, si yo compré 20 frascos de desparasitante porque aproveché un buen precio, usted no le echó 20 frascos a una vaca, usted le echó CC. Entonces la unidad de medida es el CC o el ml.
Entonces, si tú llevas 20 frascos de 500, estamos hablando 10.000 cc. ¿Cuánto usaste en el mes? Usé 1.000 cc. Perfecto, usaste 2 frascos. Entonces, eso es lo que va al costo. Pero amén de la clase de contabilidad, es que para poder usted hacer los diagnósticos, usted llega a la finca y le dice a la persona, pásame el cuaderno de los nacimientos. No, yo no lo anoto así, yo lo anoto de otra forma. ¿Cómo lo anota? Sí. ¿Cómo usted va a sacar cuántos terneros están naciéndole de las vacas? ¿Cuántos partos tiene? Entonces, tenemos que vender la idea ahorita mismo nosotros de que los productores tienen que establecer todos los registros posibles, porque no solo le va a ayudar para las proyecciones zootécnicas, sino que también lo va a ayudar para el tema de finanzas. Correcto. Y las evaluaciones que usted trace o que el doctor vaya a hacer en la finca pueden tener diferentes rumbos. Puede ser un problema nutricional en su finca, puede ser un problema reproductivo en su finca, o puede ser un problema de manejo. Sí. O puede ser un problema nutricional que tiene que cambiar los pastos, tiene que meter pasto marrón. Entonces, para poder hacer todo eso, el doctor necesita que ustedes, amigos que nos escuchan, comiencen a llevar toda la data posible, porque él va a comenzar a pedir, dame el peso de la leche de este mes. No, es que yo no estoy pesando leche. Pero ¿cómo yo le mido la leche a la vaca? Entonces él va a tener que hacer, y corríjame doctor, y va a decir, por lo menos, bueno, de aquí en adelante, en 6 meses, vamos a pesar leche los 15 y los 30. Vamos a anotar los partos. Vamos a anotar las montas. Vamos a anotar cuánto le están metiendo la fertilización. Vamos a medir las cuadras o la finca total. Para al cabo de 6 meses, el doctor decía, bueno, en 6 meses corrido puedo establecer un diagnóstico de tu finca y hacer las evaluaciones. Y al cabo del cual el doctor le dirá, su problema es nutricional o su problema es reproductivo. Sí, si no hay data, no existe milagro. Es correcto. Entonces, una de las formas que decimos vamos a cerrar la propiedad es hacer examen sanitario. Es correcto. Evaluación ginecológica de los animales y la evaluación nutricional subjetiva, que es el score de condición corporal. Okay. Cuando ponemos parto, producción de leche, score de condición corporal, tenemos un diagnóstico ya reproductivo, que sumado a la parte nutricional y sanitaria, nosotros decimos, no estamos en condiciones de continuar así. Para la producción de leche, eso es una condición sine qua non, necesario y básico, por 2 motivos importantes. Primero, para selección de animales productivos dentro de la empresa y para mejoramiento genético. Y lo más básico e importante es que a través de la producción de leche mensual establecemos 2 factores importantes. Uno, la nutrición adecuada para cada grupo de animales, porque no se puede trabajar con animales y sí grupos, manejamos grupos. Es correcto. Y segundo es que a través de eso sabemos quiénes son los animales más productivos, que si no le estamos dando la alimentación suficiente, no nos van a producir, pero principalmente no se van a reproducir. Y en la hora que el técnico haga esa evaluación, dice, estamos con problemas nutricionales. Ejemplo, usted llega a la finca y le pregunta, ¿ustedes están desparasitando? Y la gente le va a decir, sí, como no, aquí desparasitamos. ¿Cada cuánto? El ganado grande. ¿Y los terneros cada cuánto? Sí. ¿Qué producto usa? Bueno, yo utilizo, a mí me venden una ivermectina. ¿Por qué usa la ivermectina? Bueno, porque eso fue lo que vino, yo vi en las noticias y todo. Las veces que ha desparasitado, ¿le han hecho un análisis del excremento en el laboratorio? No me lo han hecho, entonces de repente está gastando plata. Correcto. Pero ese análisis lo va a determinar él mediante el diagnóstico que haga en su finca. Igual motivo tiene el tema de que si él encuentra una baja reproductiva, o sea,
los partos no son los adecuados para el lato, probablemente hay un problema y va a tener que usar control del IBR que no lo está usando. Sí. Entonces, si vemos el tema del IBR, porque antes no existía eso aquí en Panamá, doctor. Tenemos una cantidad de años para acá que hemos estado poniendo la vacuna del IBR y todo este tipo de cosas, pero hasta en eso van los análisis en el diagnóstico. Sí. Bueno, realmente, ¿qué es lo que dice la ciencia? Que en un análisis sorológico, dependiendo del tamaño del rebaño, es 10 o 20% del total para tener un diagnóstico. Y que la vacunación solamente se debe hacer cuando un 20% de los animales están positivos. Pero existen algunos intereses económicos que no viene al caso, donde no se respeta eso. ¿Por qué? Después que usted vacuna, usted no sabe si los anticuerpos circulantes son de origen de la vacuna o si es por la enfermedad. Claro. Entonces, como la parte de aborto y reabsorción embrionaria o muerte embrionaria, más específicamente, tiene varios orígenes, nosotros no podemos esconder que también puede ser por causa de eso. Y que a la postre suma de 2, 3, 4, 5 problemas y quedamos en el aire porque no sabemos específico. Bueno, se vacunó contra IBR, tienen niveles de anticuerpos. Y le pregunto, ¿son de la vacuna o son de la enfermedad? Y los dos van a actuar diferentes. Si se vacunó la novilla antes de entrar en la fase reproductiva o se vacunó después. Porque si se vacuna en periodos muy próximos al inicio de la parte reproductiva, si el animal tiene la enfermedad, contamina el líquido folicular y el cuerpo lúteo que se forma es un cuerpo lúteo que está comprometido. Claro. Y no va a producir progesterona, que es el hormona de la preñez. ¿Correcto? Porque muchos sueños comienzan con una idea. En Bluefin somos capaces de darle forma y hacerlos una realidad. Bluefin Rental. Combatran XT Super Poderoso. No hay reto al que no se le mida. Excelente quemado y control de raíz, evitando rebrotes. Rapidez en el control de malezas, lo que le permite un pronto establecimiento de pastos y recuperación de la inversión. Formulación única y versátil, con el mayor espectro de control. ¿Sabías que Cobre Panamá trabaja de la mano de organizaciones de investigación científica para la protección y conservación de especies como el Fondo Peregrino, Sea Turtle Conservancy, Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales y Yaguará? Cobre Panamá. Estamos transformando vidas. Amigos, soy Óscar Osorio Casal del programa El Agro Ahora, que se transmite en las plataformas de Facebook y YouTube. Ahora podrás escuchar su retransmisión en los 1410 kHz de Radio Mensabé, los sábados de 7 a 7:30. No se engañe, compa, los esperamos. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal. Si se vacuna un animal antes de los 100 días de gestación, ese animal todavía no tiene el feto no tiene el sistema inmunológico todavía desarrollado y nace un animal que se llama persistentemente infectado, que va a ser positivo para el diagnóstico de IBR. Continuamos a no saber si fue de la vacuna o si es la enfermedad. Entonces eso desde 1987 que tuve el primer contacto, me preocupaba eso ahí. Y lo otro es, la vacuna protege en algo en torno al 86% de los animales vacunados. Y el laboratorio dice, revacune todos los animales. Y yo siempre pregunté, ¿y por qué no diagnosticamos los animales que no respondieron a la vacuna, que son apenas 14%, y yo me evito de gastar un capital que es prohibitivo? Y los precios que en el país se practican, pero son absurdos. Muy altos para los que el productor devenga
en su producto final, ¿correcto? Claro. Entonces, la brucelosis, dependiendo del país, en Brasil se usa de 6 en 6 meses para HIV, obligatorio, tiene que presentar animales de 3 a 8, hembras de 3 a 8 meses. Hay una vacuna nueva de BR51 que se vacuna a animales adultos, pero no es tan aceptada en el país como la vacuna de 3 a 8 meses, que es la que se usa. Bueno, aquí en Panamá se ha estado utilizando el sistema de fincas libres de brucelosis porque se han hecho un monitoreo y se ha declarado. Sin embargo, hemos tenido algunos rebrotes locos en eso, en tuberculosis también. Pero seguimos con el tema. Solamente la parasitología, un poquito ahí apenas para darle una orientación a los productores. Los técnicos, lógicamente, que deben hacerlo, creo yo, se puede establecer una curva parasitológica a través del año que normalmente se coincide con inicio de estación de lluvia y con final, porque en la época de las sequías los parásitos entran en hipobiosis. Ellos penetran en la parte del intestino o el órgano parasitado y se quedan protegidos del efecto de los productos antiparasitarios. Claro. Y lo otro es que 6 en 6 meses se haga un análisis de la resistencia posible a garrapaticidas y a endoparásitos, porque eso ocurre. Entonces nosotros usamos por practicidad usar ivermectinas, claro, usar los productos que más son en el mercado y de forma indefinida, y eso no es correcto. Muchas veces estamos viendo que los animales aparentemente responden, pero no llevamos ni una forma de ganancia de peso, producción de leche, reproducción, que nos dicen, bueno, yo estoy usando y no tengo respuesta. Que ver un ejemplo. Trabajo científico comparando desparasitar animales antes de la pubertad y no desparasitar. Es notoria la diferencia. Porque es una fase muy crítica, donde el crecimiento es acelerado y los parásitos concurren mucho en quitarle lo que el animal necesita y el desempeño de él no es el adecuado. Claro. Y como es por peso, no alcanza el peso ideal en determinada edad. Entonces, yo sé que a nosotros nos falta a veces tiempo para definir toda una serie de cosas, pero hoy hemos querido tratar de que nuestros amigos conozcan de que en una finca, para poder nosotros analizarla completamente, ese diagnóstico que levantemos tiene que ser con la data real, no puede ser data ficticia. No puede ser yo creo que el otro día gasté tanto, yo creo que los animales pesaron tanto, yo creo que esa vaca da una lata de leche. No, es lo que pesa realmente, es el informe de los parásitos, en los análisis de suelo, es los resultados de brucelosis, de tuberculosis, porque se analiza de todo. Un asesor tiene que analizar todo, o un grupo de asesores, Sí. tiene que analizar la data completa para poder encontrar, como por ejemplo, doctor, que lo hemos visto, una finca está muy bien, pero tiene un alto problema de bacteriología en la leche y constantemente está perdiendo leche agria. Resumen, no está haciendo los lavados correctos, no está usando los jabones, los yodos, los desinfectantes correctos, la tubería, aquellos que tienen lecherías, no están siendo lavadas, el tiempo de lavado, entonces está creando un sistema de una costra en la tubería, una costra de leche, que está ocasionando una multiplicación de la bacteria en la leche. Y ahí hay un valor menos, porque, no, hoy perdí 400 litros porque la leche se me agrió. Sí. Entonces, este tipo de cosas que hemos querido tocar hoy en día y que ya estamos
minutos finales, nos dan una idea de qué tenemos que hacer, cómo tenemos que comenzar a hacer evaluaciones en finca a través de un diagnóstico. Y el diagnóstico tiene que ser integral. Sí, de forma absoluta concuerdo, porque a final de cuentas ese diagnóstico integral, esto nos va a dar el valor que nos cueste el producto. Es correcto. Y ahí le buscamos cuánto me gustaría ganar y cómo lo hago yo para ganar. Principalmente el costo de alimentación, que es el que más pesa en el costo de producción del litro de leche a la carne. Y volviendo a la parte inicial, donde el suelo juega un papel importante. Porque es el suelo que nos va a dar un buen pasto, que no va a necesitar suplementación de acuerdo con el nivel de producción de carne o leche, o si lo va a dar es poco y cabe en el bolsillo del productor y todavía lo deja que él gane su dinero. Otra cosa es ponerle el valor de la mano de obra de la familia que trabaja, porque si él no estuviera trabajando ahí, podría trabajar en otro lugar ganando su dinero. Ese dinero se deja ganar allá afuera y debe ser generado dentro de la finca. ¿Correcto? Así es. Eso realmente es tácito y sobreentendido y es el futuro de cada una de las fincas. Y una última cosa, una recomendación muy sana. El que haga una evaluación en una finca o el asesor que se contrate, por favor que no le venda los productos, porque encontramos que no hay un profesionalismo en la persona cuando él dice es que yo represento a tal casa, yo te hago la evaluación, pero tú tienes que usar los productos que vende la casa. Ese para mí no es el camino, y me he encontrado cualquier cantidad de ejemplos en la calle, porque al final es su futuro, es su finca, es su negocio, y el negocio de ganadería, sea leche o carne, es un negocio como cualquier otro negocio y tenemos que hacerlo productivo. Yo agradezco, doctor, nuevamente, porque esta docencia que tratamos de impartir y de hacer, sabemos que muchos productores y muchas personas que nos ven toman conciencia de las cosas que tienen que hacer para beneficio de ellos y de su negocio. Correcto, sí, esa conciencia es lo principal, porque si no vamos a seguir en el creo, hallo, que, y de repente una generación pasó para la otra con los mismos errores y después hacemos una mención: abuelo noble, hijo rico y nieto pobre. Bueno, amigos, este fue el programa en el día de hoy. Espero que les haya gustado. Yo soy Óscar Osorio Casal y este fue su programa El Agro Ahora. Preparémonos para el futuro. El Agro Ahora, con Óscar Osorio Casal.